pero también en todo lo que es la normativa internacional. Aquí tenemos las normas que están reconociendo, ¿no? Numeral 4 del artículo 23, Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, tenemos el Pacto Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así diferentes organismos internacionales que nos han reconocido en los convenios que se llevan a cabo. ¿Cuál es la importancia de que esto esté reconocido en estos convenios o normativa internacional? Porque yo diría, ok, está ahí ya, pero ¿y de qué sirve? ¿Cómo es útil para nosotros? Es útil porque la Constitución Política, en el cuarto considerado final y transitorio, nos indica: toda la normativa de la Constitución Política será interpretada de acuerdo a la normativa internacional. Entonces, cualquier duda o cualquier derecho que tengamos en la Constitución Política, cuando la leemos y queremos entenderla, tenemos que ver de que tiene que estar acorde a esta normativa. Y si esta normativa internacional reconoce la libertad sindical, pues tenemos que indicarle que sí existe este derecho, ¿no? Y si tenemos dudas de repente en lo que estamos leyendo en la Constitución, no tenemos más margen de lectura, podemos revisar esa normativa o también sentencias de tribunales internacionales para poder ver cómo se ha otorgado tal derecho, cómo se ha restringido, limitado u otro derecho. ¿Bien? En Internet, gracias a que existe todo lo que es Internet, nosotros podemos ingresar a las páginas de la OIT, están todos los convenios, podemos ingresar a las páginas, revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las normativas en Internet. Podemos empezar a revisar y está reconocido. Entonces, si la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución nos obliga a que tengamos que interpretar nuestra Constitución Política de acuerdo a la normativa internacional, entendemos que la acción sindical está bastante reconocida como un derecho. Asimismo, el artículo 51 indica de que lo que son convenios internacionales, tratados, son parte del derecho interno. Entonces entendemos que si es que alguien le dijera, no, pero esta normativa no es del Perú, mentira. La Constitución Política nos indica que es parte del derecho nacional. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos otros convenios que han reconocido, ¿no? San José de Costa Rica, Corte Internacional. ¿Cuál es la importancia de que nosotros estemos en estas cortes internacionales? Yo recuerdo cuando Fujimori quiso que nosotros salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dijo, no, que si ellos quieren imponernos, que estemos indemnizando a familias de terroristas, nos vamos, salimos. Y la gente, lógicamente, la prensa amarilla empezó a decir, sí, nos quieren obligar a pagar a los terroristas, a las familias terroristas. Hay que irnos de esa corte. Sin embargo, no miden el efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que, supongamos de que el sindicato tiene un caso. O sea, acabamos en un amparo para proteger los derechos fundamentales de los miembros de ese sindicato. El juzgado constitucional no nos da la razón. Tenemos un juez temeroso, un juez que no quiere chocar con el sistema. Sin embargo, nosotros tenemos la razón y tenemos el derecho, pero no quiere aceptarlo el juez. Muy bien, entonces nosotros apelamos y nos vamos a una sala civil. La sala civil, los jueces, lamentablemente, tampoco quieren comprometerse con nuestro tema, a pesar de que tenemos el derecho, y nos deniegan nuestro derecho. ¿Qué hacemos? Nos vamos al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional. Una vez que estamos en el Tribunal Constitucional y lo venga el magistrado que esté otorgado o la sala que le corresponda, supongamos que este Tribunal Constitucional es un Tribunal Constitucional que obedece más a un mando político y no nos da la razón. Actualmente hemos visto el escandaloso tema de la repartija política para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Este problema del Tribunal Constitucional no es algo de ahora, no es que se haya dado con esta repartija. El problema comienza desde que cómo nosotros elegimos a nuestros magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo nace el Tribunal Constitucional? Para que podamos nosotros entender un poco de cada organismo. El Tribunal Constitucional es una creación del año 1920 en Austria. Hans Kelsen es uno de los grandes creadores y formadores de lo que es el Tribunal Constitucional. Él crea el Tribunal Constitucional con una idea de que él en Austria decía, el Poder Judicial está corrompido, no nos da nuestros derechos. Este Poder Judicial yo no confío, entonces voy a crear un órgano independiente que pueda hacer valer nuestra Constitución política. Y así que Hans Kelsen crea el Tribunal Constitucional con un objetivo de que él controle, que haga el control directo con nuestra Constitución política. Pero los magistrados no se elegían políticamente, eran magistrados que se elegían por su calidad académica, ¿no? Entonces no le debían favores a nadie.
Sin embargo, Hans Kelsen más adelante es retirado porque el Congreso de Austria decide elegir a los magistrados. Pero le dicen, Hans Kelsen, como tú eres el gran creador del Tribunal Constitucional, de todos modos vamos a considerarte, te vamos a proponer y vas a ser miembro. Hans Kelsen dijo, perdonen, pero yo no he creado el Tribunal Constitucional para eso. Yo lo he creado para unos fines que sean incorrompibles. No quiero que la política contamine el derecho. El derecho como ciencia era lo que buscaba Hans Kelsen, ya que en ese entonces reinaba lo que es la parte positivista, la parte de buscar hacer ciencia, no tener solo palabrerías o argumentos vacíos. Buscábamos tener cosas reales. ¿Por qué? Porque queríamos imitar a lo que es la física, la matemática. Queríamos que el derecho iguale como ciencia, ¿no? Bueno, entonces Hans Kelsen rechazó esta propuesta política y se retiró de Austria y se fue a otro país. Austria se lamentó esto y se eligió ya un tribunal constitucional en forma política. Nosotros lamentablemente actualmente tenemos un tribunal constitucional que se elige en forma política, es decir, tenemos este modelo de tribunal constitucional que fue despreciado por su autor, por Hans Kelsen. Bien, desde el Colegio de Abogados de Lima se han hecho ya propuestas para corregir esto. El doctor Rocha mismo propuso que sea un órgano especial, Consejo Nacional de la Magistratura de repente, que pueda evaluar y presentar recién a quienes podrían ser elegidos como miembros del Tribunal Constitucional. Pero bueno, volvamos a lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante tener órganos internacionales? Porque si el Tribunal Constitucional está mal armado, si seguimos en este sistema, no nos da la razón, ¿qué hacemos? Nos vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington. Si la Comisión ve de que tenemos un aparente derecho que en verdad no nos está reconociendo nuestro Estado peruano, lo manda a la Corte Interamericana que está en Costa Rica. Y ahí se resuelve nuestra controversia. Y sancionan al Perú por no haber reconocido nuestros derechos. Entonces, ¿qué sucedía? Fujimori, cuando dijo yo renuncio a este Tribunal Internacional, quedamos nosotros, todos los peruanos, encerrados en un sistema jurídico peruano que podría ser corrupto. Y ya nos teníamos ante un órgano neutral, que son los extranjeros, para poder resolver nuestras controversias. Ese es el riesgo de que nosotros renunciemos a estos órganos internacionales. A veces por cuestiones políticas nos dicen, queremos la pena de muerte para los violadores. Ya, está bien, o sea, podemos generar esa imagen, la prensa lo hace, pena de muerte, pena de muerte. Sin embargo, nosotros ya no podemos hacer pena de muerte. ¿Por qué? Porque los convenios y el desarrollo de los derechos humanos es progresivo. Si yo en tal normativa ya renuncié a un derecho a una eliminación de un derecho, por ejemplo la pena de muerte, yo ya no tengo pena de muerte, no puedo volver a aplicar la pena de muerte, porque estoy retrotrayendo el avance de los derechos. Eso no se puede, está prohibido en lo que es el sistema interamericano. Si tu país decide hacer eso, lamentablemente quedas fuera. Y si quedas fuera, quedan desamparados todos los derechos de todos los peruanos, si hiciéramos eso. Bueno, esa es la importancia que tiene que estemos dentro de un sistema interamericano de derechos. Esa es la importancia que tiene que también nuestra libertad sindical, nuestro derecho a huelga, o todo lo que tiene que ver con sindicato, ¿sí?, estén reconocidos en esta normativa internacional. Sí, una pregunta a mí va a ser. Nos acabas de decir que de alguna manera estamos protegidos por lo que es una entidad extranjera que no tiene una línea política. Pero ¿qué nos garantiza realmente que esa corte, los miembros de esa corte no estén politizados para darnos una sentencia, un veredicto a quienes lo solicitamos? Bueno, en este caso, estos órganos, estos magistrados que tenemos son elegidos en la ONU, la OEA, en estos sistemas internacionales. Son personas que han destacado académicamente en sus propios países. Por lo menos no ha habido hasta ahora ninguna controversia, digamos, que vaya a indicar que tenemos magistrados de esos tribunales internacionales que se presten a corrupción. No tenemos. Sí hubo un caso, el cual le llaman la Juana la Loca, que lo que pasa es que esto se dio un caso que es peruano, que tenía que ver con terrorismo. Pero el juez que resolvió era un juez brasileño, reconocido, y otros jueces chilenos. Entonces ellos no entendían el choque que habíamos tenido nosotros con el terrorismo, no entendían este trauma psicológico que podríamos tener nosotros de repente al ver la hoz y el martillo, ¿no? Entonces ellos lo enfocaban desde su punto de vista de otro país. Entonces hay ciertos límites que sí, que pueden generar un problema cuando son analizados en el extranjero, pero son lo mínimo, y es preferible tener estos órganos internacionales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dictador en nuestro país,
Lamentablemente todo el sistema jurídico